Several years ago, I was doing a marriage Hace años conference estuve dando in Russia. una conferencia And, de matrimonio en Rusia. I had to preach, I think, Tuve que predicar, no recuerdo, alrededor de 18 o 21 sermones en esa semana sobre el matrimonio. I had gotten into, I don't Y know how many sermons, but we were way había over halfway. entrado en no sé cuántos sermones, pero por la mitad. You have not yet preached on marriage. Y alguien se acercó a mí y me dice, hermano Pablo, pero todavía no has predicado sobre el matrimonio. Y le dije, yo sé, pero ¿de qué he predicado? El fruto del Espíritu Santo. Sí. Entonces, si hubiera un hombre que conociera todos los principios del matrimonio, pero no está lleno del Espíritu Santo produciendo ese fruto en su If I vida, have a man who is filled with the Holy Spirit, está mal. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, dominio propio, gentileza, él va a estar bien en el matrimonio. Ahora, necesitamos ambas cosas, pero nada toma el lugar de la transformación en la vida de uno. Como hombre, al pensar en la autoridad, tengamos cuidado de no poner autoridad en cuanto al hombre como en el contexto de un César, como dictador. ¿Cómo es que tengo autoridad? Autoridad para servir. Tengo autoridad para tomar cada decisión que tomo para la gloria de Dios, para el beneficio de mi esposa y para el beneficio de mis hijos. ¿Y yo? ¿Y qué de mí? No estoy incluido en esa fórmula. authority with regard to an elder. Autoridad en cuanto a un anciano. Authority to serve. To the Él glory tiene autoridad para servir para la gloria de Dios, para el beneficio del pueblo de Dios, and he doesn't fit in the equation. y él no está en esa As the ecuación. head of my home, I have the right to serve everyone in Como my cabeza de mi casa, tengo el derecho de servir a cada uno de mi hogar and to go to bed more tired than everyone else in my home. y acostarme más cansado de todos los demás en mi hogar. I have authority Tengo autoridad very hard para trabajar muy duro en la to misión. home and know Vuelvo a casa sabiendo that my day has just begun. que mi día apenas ha empezado. I have a wife. Tengo una esposa, I have now 3 children at home. I ahora have 4 tengo children 3 at home. One of them hijos en just casa, turned 5. 4 hijos en casa, uno acaba de cumplir 5. Ella es mi sombra. You see, men, ¿Se dan you cuenta, don't really want hombres? authority. En realidad no deberían querer la Authority will autoridad. set you in an early grave, Autoridad or te at va a least make mandar you look like you're already a una ready for an tumba early grave. temprana o Authority hacerte will make you tired. lucir como que ya estás Authority makes you a muerto. servant. Te da cansancio, That every te hace un decision I siervo. make, Cada decisión que tomo, I'm not in the equation. yo no That's true authority. estoy en la ecuación. Eso es What autoridad does de verdad, God command? que es lo que What Dios will bring manda him glory? para traerle What is gloria. the best thing ¿Cuál es for my wife? lo mejor para mi esposa? What can I do ¿Qué puedo that hacer she will prosper, para that que she ella will grow, prospere, that para que she ella will crezca, become para que everything ella she ought to llegue a become ser in Christ, todo lo que debería not molded de in ser my image, but conforme a molded Cristo, in no the moldeada image of God, a mi according to imagen, the way sino God made moldeada her. a la imagen de Dios, conforme a su palabra. ¿Te das cuenta? So, authority is not Entonces, a la, gorilla-like beating of the chest. la autoridad no es que ay, yo golpeo mi pecho y Everybody yo dirijo. serves me. Todos And we me have the sirven. tendency- We come home where say you're the breadwinner. Llegamos a casa, digamos que tú trabajas principalmente, trabajas muy duro. Regresamos a casa y todos tienen que servirte a ti. No, You just keep going. tú sigues You just keep sirviendo, going. tú But sigues. if you keep going, Pero si tú continúas, they will want to serve you. ellos querrán servirte. Dad, rest. I got this. Papá, descansa, lo hago yo. Go out. Take your gun. Bueno, Kill something. salte. Enjoy yourself. Sal con tu arma, mata algo, disfruta de una casa, Do you see? sal a cazar.
¿Te das What cuenta? does my wife need? ¿Qué es lo que mi esposa necesita? She needs a better husband. Ella necesita un mejor Not that I esposo. want her to replace Ahora, me. no quiero que ella me reemplace, She needs a better husband. pero ella necesita un What's the biggest problem mejor in marido. marriage? ¿Cuál es el gran problema en el My wife needs a matrimonio? better husband. Mi esposa What's the necesita un biggest mejor problem marido. in my family? ¿Cuál es el problema más My wife grande and en mi children familia? need a better husband. Mi esposa y mis hijos necesitan un mejor marido You y see, padre. when you're supposedly ¿Te das cuenta? Cuando if something supuestamente, bad happens si in algo their malo family, pasa, who do they come to? ¿a quién acuden? Whose fault is it? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Something goes bad in the church. Algo sucede mal en la iglesia. ¿Y quién tiene la responsabilidad? The one who assumes some position of authority. El que ha asumido algún puesto de autoridad. Men, Entonces, hombres, this is very, very important. esto es sumamente importante, In the ministry. especialmente en el ministerio. I have heard men He say escuchado de hombres rightfully have neglected their family que to dicen some que degree because han of descuidado a the su ministry. familia de algún grado por el ministerio. Pero ¿sabes lo que They're accusing pasa? God. Están acusando a Dios, They're accusing God. You know what they're saying? acusan a Dios. Violating Romans 12, 1 and 2. that Están says violando a God Romanos is what? 12, 1 y So if 2, you tell me, que dice que Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. because of the ministry, Si me dices que I por don't have time causa for del my ministerio no family, tengo tiempo para mi what you're familia, saying. ¿qué es lo que estás diciendo? You're saying that the will of God Estás is diciendo imperfect. que la voluntad de Dios no es Because in order perfecta, to obey porque the para will of God obedecer la voluntad in de the Dios ministry, en el I have to ministerio, violate the tengo will que of God violar with la regard to voluntad my de Dios wife en cuanto a and mi family. esposa y mi That's familia. blaming God. Eso es echarle la It's culpa nothing a heroic Dios. or sacrificial. Eso no es nada de héroe o And that's sacrificial. demonstrating that your Eso real demuestra intention is not que to tu be intención obedient. en realidad no es Your ser real obediente, intention is to create some sino sort of name for yourself, crear algún nombre para ti some mismo, sort of kingdom. algún Or reino maybe propio, God just needs your help. o tal vez crees que Dios te You see, we're necesita only de alguna required to forma. be No es, obedient. solo somos llamados a ser obedientes. Now, some of you wives right Algunos now, de just ustedes wanna put a esposas proverbial quieren elbow right into the ahora ribs of your husband pegarle con and el say codo a something tu like, marido "Why can't you be like that man?" pensando, ¿por qué tú no puedes Here's the ser answer I'm como gonna ese give. hombre? Look Pero at ahora her les and say, doy la "That respuesta. man's not even like that man." Ese hombre ni siquiera es como ese hombre. But I do see Pero this sí, as a reality, veo que esta es una realidad and I do repent y sí me arrepiento when anything cuando starts becoming like me, and it does. algo empieza a ser como yo, y sí, eso pasa. Whenever there are unmet Cuando hay expectations that cause expectativas me to be sad, no cumplidas que me causan authority is tristeza, authority to serve. pero autoridad es autoridad para Entrusted servir. with God's daughter, Dios me ha encomendado con una hija trusted de with Dios. children. Ha sido encomendado con You hijos. see? ¿Te das cuenta? Now, men, if you Ahora, worked, let's hombres, say I owned a big company, digamos que and fuera yo 75% dueño de una gran in compañía, sales, or let's say en that ventas I owned o a big company and una you were kind of the compañía, new guy in there and you were just useless y know what I eras would muy probably vago y inútil. to my upper management. Lo que I'd say, probablemente voy a decir a los But he's otros young. gerentes, "Let's es joven, invest in him. Let's vamos a have invertir some en mercy. él, vamos a mostrarle Let's misericordia, keep him on." vamos a Now, mantenerle change con the nosotros. scenario. 75% of all the sales in my company come from you. Pero You're a hotshot. digamos que You're amazing. 75% de mis Also ventas happen vienen to de be ti, married to my daughter. pero por casualidad también Neglecting her and mistreating you. eres casado con I'm mi gonna hija, shoot you, hang you in a tree, and let the news spread. y si estás maltratándola a mi hija, Well, you're te gonna voy a lose all the disparar sales. I don't y- care. It's my daughter. y ahorcarte, porque es mi hija. If she is No a me believing importa wife, tus ventas. is far more important Tu to God. esposa es sumamente más importante a Dios. He doesn't need you to manage his company. No te necesita para He manejar doesn't need your su savings. empresa, no necesita tus He doesn't need ventas, whatever you think that you're giving. no necesita lo que tú God is crees calling que us to a le life estés of dando. obedience, Dios nos está llamando a life of obedience. a una vida de obediencia. And that is a fearful thing. Y eso es algo When you've been temible. married as long as I have, and you Cuando say- uno lleva you tantos say años the casado things como I'm yo, saying, and you look back y and al you mirar see so many times cuántas when that's ocasiones not lived out in your life. en las que esto no se cumplió en But I tu find vida. out that it's helpful at Pero me least doy to know cuenta, this is true. ayuda a saber por lo menos que esto es verdad. When you
y arrepentirnos cuando vemos que estamos fuera de ese estándar. Y muchos hombres ni siquiera han pensado ni en una sola ocasión en las cosas en que estoy diciendo ahora. Solo somos llamados a ser obedientes. Ayer estuve diciendo algunos ni han pasado por el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para saber cuáles son tus responsabilidades conforme a la palabra de Dios. Pues es igual. ¿Alguna vez has pasado por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, estudiando, examinando? ¿Qué dice la palabra acerca de un marido en el día de juicio en cuanto a mi oficio de marido? La mayoría de las personas no han hecho esto. La Biblia dice que no hay visión, las personas perecen. Típicamente, un programa de edificar nueva iglesia o un edificio más grande es la visión, pero en realidad eso está hablando sobre una revelación de la ley de Dios. Cuando no hay una revelación o conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, las personas se ponen locas. Maridos, es muy fácil ponerte así, loco, así, hacer lo que te da la gana a tus propios ojos sin sentarte y examinar. Dios, según tu palabra, ¿qué es un esposo? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo será juzgado? ¿Alguna vez tú has hecho eso? No deberías hacer eso. Eso es bastante importante, de suma importancia, porque serás juzgado en cuanto a eso. Entonces tú puedes decir todo el día que estás en una iglesia bíblica y crees en la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, pero tú practicas la suficiencia de las Escrituras. Una de las tareas más importantes que se te ha otorgado es cuidar a tu novia, a tu esposa. Pero ¿cómo se define eso? Solo por la Escritura. Recuerdo una vez en el seminario, un profesor entró, ok, estudiantes, bueno, tenía una de estas tablas y me dice, bueno, dame listas de atributos y hay como 25 y no sé cuántos y muchos atributos escritos allí en ese. Y yo me quedé pensando y el profesor me dice, Washer, ¿por qué luces así tan contemplando así? Estuve pensando en algo, le dije. Y yo le dije, no hemos dicho nada. Y dice, pues muchos atributos hemos escrito, pero no se ha dicho nada. Y quizás hemos dicho herejía. Y dice, pero cada uno de estos están en las Escrituras. Y le dije, sí, pero podría ser heresía. Y me dice, ¿por qué? Hubo como 30 estudiantes porque es posible que 30 estudiantes tienen 30 definiciones diferentes sobre qué es santidad, sobre qué es justicia. Entonces, al poner esos nombres allí, no hemos hecho nada a menos que pongamos definiciones a esos términos bíblicamente. Y es igual. Tú puedes mirar a tu esposa y decir, yo te amo. Puedes decir eso. Yo te amo. Entonces lo que estás diciendo es esto. Tengo paciencia contigo. Soy amable a ti. No soy celoso. No me jacto de mí mismo. Nunca soy arrogante para contigo. No actúo de una manera fea. Nunca busco mi propio interés, sino el tuyo. Nunca soy provocado. Nunca he tomado en cuenta, esposa, ningún mal que me has hecho. Lo he perdonado todo. Nunca me regocijo en la injusticia, sino en lo bueno. Y yo soporto todo, esposa, todas tus flaquezas y tus fallas. Las soporto y creo todo. Cuando tú dices que empezarás de nuevo, yo creo.
Cuando dices, perdón, te creo, y, y no voy a responder, pero sí, has dicho eso 100 veces, que nunca vas a hacer eso otra vez. Sea lo que sea, porque mi amor nunca falla. ¿Te das cuenta? Cuando dices, te amo, yo conozco a hombres que aman a pepinos. ¿Es igual? ¿Te das cuenta cuán poderosa es la palabra? Lo que acabo de decir te espantó, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tú no puedes usar la palabra amor o te amo porque sin pensarlo bíblicamente, cuando yo digo te amo, yo me refiero a un compromiso para contigo, para ser de cierta manera. Solo esto que acabo de compartir puede cambiar todo. Soy pastor. ¿Quién define eso? Dios. Él tiene una definición de qué es un pastor. Da calificaciones de un pastor que no se pueden negociar. Y da ejemplos de pastores en el Antiguo y Nuevo Testamento, calificaciones. Si no haces esas cosas, no eres un pastor. Yo puedo decir que yo soy un mono, pero ¿tengo las características de un mono? ¿Te das cuenta? Quiero que veas eso. Y estoy tan harto de mí mismo y de ustedes, hablando constantemente de cuán bíblicos somos, y de repente se nos presenta un pasaje en 1 Corintios 13 y podemos memorizarlo de niño, y ahora se entra a tu vida a los 40, 50 años y decimos, wow, asombroso mirarlo de esa manera. Asombroso ver el amor de manera bíblica. ¿Te das cuenta? La razón por que destaco este punto es porque tenemos que pasar por toda la Biblia así. ¿Cómo debo actuar como padre? ¿Cómo una esposa debería actuar o comportarse? Y los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque yo digo que sí. No, hacemos esto porque Dios en su sabiduría ha ordenado esto. En realidad, bueno, yo voy a dejarles fuera de la ecuación porque van a hallar que no soy tan bíblico como pensé. ¿Te das cuenta? Yo quería destacar estos puntos brevemente. En verso 21 de Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Creyentes, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Eso no significa que sea lo que me digas, voy a creer y aceptar y someter mi vida a eso. Porque un creyente, otro creyente puede estar equivocado. Pero la idea que quiero que veas es que en primer lugar, mi esposa y yo, no quiero que me veas así, pero quiero que veas a mi esposa y a mí como dos creyentes. Yo creo firmemente que un hombre debe dirigir su hogar. Yo creo eso. Sin embargo, también yo soy sujeto a mi esposa como creyente. Ella puede hablar a mi vida. Ella me puede hablar. Ella puede decirme cuando está en desacuerdo conmigo. Yo puedo sentarme y pedir su consejo. Ella puede tener una opinión y yo otra. Y yo puedo concluir que mi esposa ha pensado más sabiamente y hay que seguir el consejo de ella. Es otro creyente. Puedo escucharla, sacar consejos de ella y a veces optar por la opción que ella sugiere. Y eso en ese momento no me hace como un líder inferior, para nada. La primera persona a quien voy a acudir ni siquiera será necesariamente a mis ancianos.
en alguna situación. En cuanto a mí y a mi familia, yo voy a acudir a mi esposa en primer lugar. Voy a escuchar qué dice. Voy a escuchar. Y cuando no escucho, reconozco, estoy en pecado. A veces tarda unos días, dijo la chancla. Ustedes gringos no entienden eso. Eso es algo latino que con la chancla, cuando una mujer que se acerca y estás casado con ella y tiene chanclas, no le insultes porque en un milisegundo ella se va a brincar en el aire, sacar su chancla sacar su chancla y tirarte, y eso va a rebotar de todas las paredes y derribar a todos los niños y a ti, y luego regresa a su mano, ¿sí? Con esa chancla. Pero ella es una creyente junto conmigo. Yo no le completo a ella. Yo sé que esto puede espantarte. Tu marido te completa. Señorita, si tu marido te completa, estás perdida y no eres cristiano. Solo Cristo te puede completar. No pongas a tu esposo en ese lugar. Él te va a fracasar, te va a fallar. Tu corazón como creyente ha sido expandido demasiado para que un otro creyente te pueda completar. Mi esposa no me completa, yo tampoco le completo. Cristo nos completa. No voy a poner la presión sobre ella, que tú tienes que completarme. ¿Sí? Ambos somos creyentes. Otra cosa, yo no soy el mediador de mi esposa. No necesita un mediador entre Cristo y ella misma. Ella es una persona en su propia, ella es su propia persona y algún día tendrá su propia piedra preciosa, blanca y oculta, y no sabré el nombre de eso. Será entre ella y su Señor. Bueno, en una de esas conferencias para mujeres que el mundo te da limones, que debes hacer limonada. No. Mi esposa necesita teología. Sí, las mujeres crecen en la gracia igual que los hombres al estudiar las escrituras. Mi esposa necesita la escritura y mi esposa puede hablarme de las escrituras y de hecho me puede instruir en las escrituras. ¿Significa que ella toma la autoridad sobre mí o está por encima de mí o algo así? No, si no fuera de ella yo no hubiera entendido Proverbios 31. Un día estuve hablando con ella y ella me dice, espérame un momentico, aquí es tu problema. Tú ves esto como un día en la vida de un hombre. En cuanto estos son, ella no estaba como cambiando con mercaderes en su vida. Eran etapas en su vida. Y igual que en la mía. Dime cuándo ocurren esas etapas para que yo esté enterado. En primer lugar, quiero que veas que estás caminando junto con otra creyente. ¿Ves cuán importante es eso? Es sumamente importante. Ella no va detrás de mí, no va delante de mí, va al lado de mí. No es inferior, es diferente. Es una ayudante, pero obviamente hay algo que ella tiene que realmente necesito, porque Dios dijo que yo no voy a llegar a la línea final sin ella. Entonces, otra vez, otra latina me va a decir como, tú me necesitas, y yo le digo, pues sí, así es, te necesito. Así es. Pero quiero que veas porque cuando las personas hablan de ser cabeza de la familia, muchas veces van por una vía donde deniegan eso de ser cabeza, o por otro lado van a otro extremo donde se vuelven un monstruo, tratando a la mujer como algo tan inferior, pero ella no es inferior. Pero sí, las mujeres son diferentes a los hombres, eso sí. Luego, dice en Efesios, estamos 6:2, honra, no. Si no entendemos eso de ser cabeza de la familia, en primer lugar estamos hablando del señorío de Cristo, bueno, de que Cristo es la cabeza. Pero ¿qué pasó? Cristo sacó toalla y sirvió. Fue siervo. Es una cuestión de servicio. Esto no es el trono de César. Eso es Cristo.
lavando los how pies do I primarily then de lead as otros. the head of my home? Entonces, ¿cómo yo dirijo primariamente a mi You know, hogar? imitate me as I imitate Christ. Pablo dice, imita a I mí believe como that yo primarily imito my a role Cristo. is that Yo of creo que mi teaching. papel principalmente es enseñar, You know, enseñar, it's amazing enseñar. that ¿Sabes lo que es the curioso? elders who truly Los ancianos exposit que the realmente scriptures and exponen las constantly escrituras, teaching constantemente the están scriptures enseñando to las people, escrituras, son they have personas less need of que making tienen these radical menos independent necesidad de hacer decisions estas and decisiones strong-arm independientes the y congregation. radicales Why? Because y tratar they de all have the manipular same la mind, congregación. ¿Por qué? Porque todos tienen la because of misma teaching, mente, por la because of enseñanza, example. por el You ejemplo. see? ¿Te das cuenta? So when their decision has Entonces, to be made in my home, cuando hay I una don't decisión que just tomar en make mi the casa, decision. no soy yo solo I que don't. tomo la decisión, no es así. Why would I? ¿Por Why qué wouldn't sería I así? draw ¿Por qué no voy a on the counsel of aprovecharme the woman that I love del consejo de la and mujer I que need her amo counsel? y necesito su consejo? Now in the end, if push Ahora, a comes to final de shove cuentas, and a decision has y to se be tiene made que tomar una decisión and there's still not y todavía the no hay unity we need, but unidad it que has to be necesitamos, made and she pero se tiene recognizes que it, tomar then una yeah, there we go. decisión I y gotta ella make reconoce, it pues sí, and I gotta yo stand tengo there que for all tomar la that. decisión y yo tengo que estar But firme that's o hardly caer ever sobre esa happened. decisión, pero I apenas really don't ha know if it pasado eso. has ever happened. Ni siquiera sé si ha pasado eso alguna Because vez. here's the thing. Porque lo You que probably pasa, heard this illustration, but it's always been helpful. probablemente hayas You escuchado got a esta bicycle ilustración. wheel, Tenemos una rueda de and you got bici the axis in the y middle, tenemos el eje and you aquí en got medio spokes. y tenemos Spokes las start out wide and varitas they y start getting van narrower and desde narrower as they afuera touch y the se ponen axis. cada vez You know más what's anchos amazing? hasta el The punto spokes central. never touch each other. Pero esas But varitas the nunca se closer they tocan get to la the una a center of otra, the pero wheel, entre más the cerca closer se the spokes pone come al together. centro, al eje, I don't need to conform my wife se to ponen my más image, cercas. nor does she No tengo need que conformar a to mi esposa a conform mi me to imagen, tampoco hers. ella tiene que We both conformarme need a to be mí, conformed to a the su image of imagen. Christ, Tenemos and que as both of conformarnos us a la get imagen de closer Cristo to y entre Christ más and que the mind estemos of conformes Christ, al the more Cristo y we a la want mente to de think Cristo, entre alike. más vamos a pensar iguales. And that's teaching. Y eso es That's scripture. enseñanza, And you say, well, escritura. you know, you're a preacher. And I say, and sir, you're a believer. Y yo soy predicador, And the sí, pero Bible tú says eres that in the creyente. new covenant that they Y en will el all be nuevo taught. pacto, la Biblia dice que todos serán enseñados. And here's something where I will tell you Y that esto I es have algo failed. que te digo, Is that I en am que yo he married to an extremely fallado. strong woman, and I am Estoy glad casado about that. con una mujer extremadamente But fuerte because she's so y me strong, alegro de eso. I've Pero spent el hecho de most que of ha our sido tan marriage fuerte, he pasado investing my la life mayoría de mi in our children matrimonio because they were invirtiendo mi vida unconverted. en mis hijos porque eran Investing in them, inconversos, investing in them, invirtiendo investing en in them. ellos, invirtiendo en And this is ellos. one area in Y esto which es una área en I'm que changing, estoy but I failed. cambiando, donde he fracasado. The person I should have been most La concerned persona about en la que growing spiritually was my hubiera wife. enfocado Now más she has grown es mi spiritually, esposa. but she did it on her En own. cuanto a su And crecimiento, that's sí, good. ha crecido espiritualmente, pero lo But hizo your sola. priority Es is bueno, not pero your tu children. It prioridad should no es never tus be your hijos y children. nunca debería ser tus hijos. The priority La prioridad is your wife. es tu esposa Growing together, y que studying the estemos scriptures creciendo together, juntos, estudiando las praying together. escrituras, And because escrituras my juntos, wife orando is juntos. so strong, Y por el hecho de que mi esposa all es I tan was ever fuerte, thinking about was lo único devotional en que times with the pensaba children, es discipling the tiempo children, con los doing niños, this, doing discipulando a los that. hijos, That's not right. pero no está bien, no está Because correcto. according to Ephesians 5, as we Según go down Efesios here, we 5, see, al pasar por la lista, the idea of la gospelizing idea your wife, and I'm gonna de talk about that. evangelizar o lavar a tu But- esposa con el evangelio. I want to say this right now, ladies, Pero quiero decir esto ahora, damas, and again, I'm y otra talking vez, about in the context of a normal marriage, not an abusive relationship or anything like that. en un matrimonio normal, no en una relación abusiva, hablando de un matrimonio normal, donde a veces sí quieres matarlo realmente, pero es un matrimonio normal. I need my wife's respect. Necesito el respeto de mi esposa. I don't need her. There's a difference between her counseling. Es diferente, una diferencia entre ella aconsejándome Every move to be questioned. y cuestionando cada movimiento que hago. No necesito que me dude cada movimiento, pero la última vez que tomaste una decisión así, You can kill your husband. tú puedes And some of you matar a tu esposo,
damas, y algunas de ustedes a lo mejor lo están haciendo. Tu esposo puede estar totalmente ciego a necesidades que tienes tú y el amor hacia ti, y él puede matarte solo por descuido al pensar tanto en sí mismo. Pero de la misma manera, tú puedes menospreciar a ese hombre y volverle en nada. Él necesita tu respeto. Y eso es algo importante. Si quiere mi respeto, necesita ganarlo. Bueno, y si tú quieres su amor, tienes que cumplir con todas las condiciones. ¿Sí? Y tiene que ser como el apóstol Pablo. No vamos a lograr nada con esa actitud, ¿verdad que no? Comparto algo con ustedes. ¿Se dan cuenta? Cuando conoces a una persona como tú, quiero que seamos compatibles. ¿Sabes qué es eso? Eso es amor propio. Es exactamente eso. Me amo a mí mismo y quiero amar a alguien igual que mí. Si no son igual que yo, no lo voy a amar. Pero esto es lo que pasa. Dios va a darte una esposa. Puedo decir lo mismo, Dios va a darte un esposo, a ustedes, damas. Dios va a darte, hermano, una esposa para cumplir con todas las condiciones que se necesitan, pero también Él va a darte una esposa que a propósito ha orquestado que no cumple con las condiciones más importantes para ti, que en el propósito de Dios puede que sea no lo que quieres en las áreas donde más quieres que ella sea. ¿Y por qué? Pero planteamos una pregunta. ¿Cómo puedes aprender amor incondicional si te casas con una persona que cumple con todas las condiciones? Igual, hermana, con tu marido, quizás querías ciertas cosas y puedes estar triste el resto de tu vida porque hay expectativas no cumplidas. Nunca llega a ser lo que querías que fuera. Esto se trata, el matrimonio se trata de reflejar el amor de Cristo y la respuesta de la iglesia. Un hombre debería amar a su esposa, pero la esposa debería responder a eso. Pero si decimos que voy a responder cuando me amo o voy a amar cuando... No, eso es como ojo por ojo y todos son ciegos porque no tienen ojos. Toda la idea, pues, todo esto se trata. Y hombres, la responsabilidad primordial nos toca a nosotros. Pues amaré a mi esposa cuando ella me respete, pero realmente hay un problema con eso. En 1 de Juan se destaca, ¿por qué lo amamos? Porque nos amó primero. ¿Te das cuenta? Este asunto del amor incondicional se trata de eso. Toda tu vida tú oras, quiero ser como Cristo, quiero ser como Cristo. Bueno, pero ¿cuáles son las cosas de las que cantamos? ¿Cantamos mucho de la ira de Cristo? No mucho. ¿Sobre su juicio? No mucho. No. ¿De qué cantamos? De su amor incondicional, de su misericordia, de su gracia. Una vez alguien me dijo, has estado ahí predicando por 2 semanas y estaban disparándote ahí en las selvas con todo. Tú eres el campeón para Dios ahí, luchando contra dragones y luego llegas a casa pensando que al acercarte a la casa tu esposa debería salir y abriéndose a ti para recibir al campeón y los hijos ahí echando flores al campeón y al padre, no nuestro papá, sino nuestro padre. Pero no pasa eso. Esto es lo que sucede. Llegas a la puerta
You've been through this, but you're almost afraid y to casi touch that doorbell. tienes miedo de tocar Even ese before you timbre. touch it, the door Incluso flies antes de open, tocar ese timbre, and there's a se woman abre la standing puerta there y una going, mujer I ahí. hope you're finished Espero with que your hayas vacation, terminado con tu vacación, because porque your children, tus hijos, not no los míos, 2 weeks, 2 semanas, and you get mad. y te enojas. You know what a friend of mine told me? ¿Saben lo que un He amigo me said, "Here's dijo? what's going on." Dice, esto es lo que He said, "I've pasa. seen this happen with He my visto wife esto who's godly. sucediendo I've seen this con mi happen with esposa, other friends." que es Because piadosa. you know what's going on? Dice, He says, ¿saben lo que "I'm an old pasa? man now. This is Ahora soy what's going viejo. on. I'm going to tell you." Esto es lo que está sucediendo. God Te voy a will give decir, your wife Dios grace va a dar a tu esposa to gracia answer that door para contestar esa puerta in a completely different way. de una manera completamente But diferente. He's giving you Pero the Él opportunity está to dándote a show ti la your wife oportunidad de mostrarle a tu what esposa Christ is lo que like Cristo in the es face of y her cómo es Cristo. And every time you get Y angry, cada you vez fail. que te enojas, Just fallas, fail fallas. to show her No the logras unconditional love. mostrarle el amor incondicional de Cristo. Everything. Wow. Qué fuerte. Wow. So I've been nailing the guys pretty hard. Bueno, he sido bastante duro hacia los hombres, I just want to get over pero here and I want to talk to the women. ahora quiero hablar con So las buckle up. mujeres aquí. Así que prepárense. Okay? Let's go Vayamos to a Romans Romanos, chapter 12. capítulo 12. This is just a brief excerpt from my sermon to women on how to live in such a way. Esto es un breve so that God extracto will kill your de mi husband. sermón para las Again, I'm just saying it that way hermanas so de cómo you kind of vivir get an idea here. para tener una idea Look aquí. what it says in verse Miren lo que 17, dice en chapter versículo 12. Never pay 17. back evil for evil to anyone. Nunca paguéis a nadie Respect mal what is por right in mal. the sight of all men. If Respetad lo possible, bueno so far delante as de it todos depends los on you, be hombres. at peace Si es with all posible, men. en cuanto de Never vosotros take your own dependa, estar en vengeance, paz beloved, con todos but los leave hombres. room for the Amados, wrath nunca of os God. venguéis vosotros mismos, For it is written, sino dad "Vengeance lugar a is la mine, ira I de will Dios, repay, says porque the escrito Lord. But está, if your mía es la enemy is venganza, hungry, yo feed him, pagaré, and dice he el is Señor. Pero thirsty, si tu enemigo give him tiene to hambre, drink, for dale in de doing comer, so, y you si will tiene heap sed, burning dale de coals on his beber, head. porque haciendo Do esto, not be carbones overcome by encendidos evil, but overcome evil with amontonarás good." sobre su One time, cabeza. I had to go take my car to No seas inspection. vencido por el As mal, far as sino I vence know, con el bien it's el mal. an old Jeep, but all the lights were working, Un auto everything que was yo fine. tenía, viejo, Turned pero it todo into, funcionaba you bien. know, mechanic. Entregué Come find este out auto that a the un lights weren't mecánico, working, there were different descubrí things. que había luces que no funcionaban, And they had to fix it. It cost me, I don't know, tenían somewhere que under $100. It wasn't repararlo that bad. y el costo no fue And I muy drive alto. home and I Pero luego pull volví a in casa my y driveway, get out, yo llego a I'm la looking casa at the lights don't work. y las luces no The lights they funcionan. supposedly, the new ones Las they luces put in. I que didn't have ellos any light apenas bulbs. So I habían drive puesto, back. entonces vuelvo al When I mecánico drove back and I pulled in there, y yo volví a ese mecánico they knew they had been caught. y ellos sabían They que knew it. I could see it on estaban their en faces. problemas. And Yo man, pude verlo all en three sus of them caras standing y in lo the veo door, con and you tres could just see ahí. them getting ready. Están listos, They were getting ready preparándose. 'cause they knew I was Están gonna bust out listos of porque there. saben que yo voy a salir de ahí I enojadísimo. walked up and I said, Me acerqué a I ellos prayed about it. y les digo, I walked up and I said, porque oré por esto, oré por esto. I so appreciate Varones, everything you've done. You've muchas found gracias those por lo que han lights, hecho. those different things. Han arreglado esto y aquello con las luces, pero parece que hay algún problema que apenas ha sucedido. Si puedes verlo otra vez, a lo mejor algo se haya suelto, algunos alambres. Y están mirándome como que, tú sabes que estamos sorprendidos. ¿Por qué nos tratas así? Me sentí tan espiritual. Les evangelicé, arreglé el auto, volví, no escuché una voz, el Señor no me habló, pero de repente hubo tanta convicción de pecado. Yo sentí como el hipócrita más grande en el mundo, porque solo pude pensar que si esos hombres malvados que a propósito trataron de aprovecharse de mí y sacar mi dinero, y tú les trataste con tanta bondad y paciencia y todo, y ahora, y sin embargo, regreso a mi casa y no tengo paciencia con mi esposa o me enojo por esto o aquello,
Es increíble, ¿no? Podemos tratar a otras personas dentro de la iglesia, podemos tratar a personas incrédulas de manera tan hermosa, tan buena, y podemos ir a nuestras propias casas y la persona quien debería ser lo más especial a nosotros, lo tratamos como una persona común. Bueno, eso se me acaba de ocurrir. Volvamos a esto. Vayamos a verso 19. Dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, dado lugar a la ira de Dios. Al ir a Europa, y muchos de los castillos son hermosos, y podemos ver la puerta principal del castillo. 10 hombres pueden entrar a ese castillo hombro a hombro, entrando ahí por la puerta. Y en algunos de los castillos, en esas escaleras son muy estrechas y solo hay una puerta arriba, bastante pequeña. Y pregunté a alguien una vez, ¿por qué no he visto esto como una característica común? Es brillante. Digamos que en un castillo está rodeado por el enemigo y el enemigo tiene mucho más personas que tú. Entonces, esos enemigos entran por la puerta de la entrada principal, 10 hombres hombro a hombro entran por la puerta principal y todos en el castillo que hacen van al segundo piso. Y dice, piénsalo, ¿ves cómo son esas escaleras? Solo puede pasar un hombre a la vez. Entonces, con un hombre, con un tipo de arma, como una espada, puede estar allí defendiendo ese castillo, porque solo un hombre a la vez puede subir esas escaleras. Damas están desilusionadas con sus esposos, han fallado en esto y en aquello, y quieres cambiarlo, quieres escribir a mi esposa, enséñame a cómo dirigir a mi esposo para que él lidere. Eso es lo que te digo. ¿Estás orando? ¿Por qué no cambia a mi esposo? ¿Por qué no cambias a mi esposo, Dios? Y el Señor dice, bueno, muévete, ponte de lado. Mira, tú estás atacando el castillo, tu marido está ahí en el segundo piso, allí con la arma, y tú vienes corriendo a él, subiendo esas escaleras estrechas, y todo el tiempo estás peleando con tu esposo, con tu espada, que en este caso es tu lengua, y en todo momento peleas contra tu esposo diciendo, Dios, ¿por qué no me ayudas? Y él dice, muévete, muévete. Mira, no hagas nada, no intervengas en esta situación. No estoy hablando de un matrimonio en el que hay un abuso o maltrato. Estoy hablando de un matrimonio normal, donde a veces la esposa quiere matar a su esposo. ¿Alguna vez has ganado una pelea con tu esposo? Sí, pero ¿alguna vez eso cambió a tu esposo? No. Estás haciendo exactamente lo que no deberías hacer. ¿Te das cuenta? Tu pecado contra mí no me da una excusa para pecar contra ti. Tu pecado contra mí no me da excusa para violar los mandamientos de Dios. Miremoslo de esta manera. Yo he dado a mi esposa razones para estar enojada conmigo. Pero el Señor nunca le ha dado razones para desobedecerle a Él. ¿Te das cuenta? Mira, nos justificamos. Bueno, pero él no piensa en mí. No hace esto o aquello. Entonces, ¿ahora tú vas a pecar y eso va a solucionar el asunto? O el marido dice, ella siempre cuestiona lo que hago, dice que quiere un líder, si lidero. Ok, entonces eso te da razón para no amarla. Pero te das cuenta, ustedes dos han fallado uno al otro.
Pero Christ never gave Cristo you a reason to nunca te ha dado disobey him. una See the razón para problem? desobedecerle a Él. ¿Ves el problema? This is not treat her in Esto a certain no way because she es deserves it, or tratarla treat him de in a cierta certain manera o way tratarlo de cierta because manera he deserves it. porque Él lo merece o porque ella lo merece. It's treat each other a Es certain way tratarse because el the uno one al who otro never de cierta failed you manera porque el commanded it. Señor que nunca te ha fallado te manda que seas así. Commanded it. Es un mandamiento de Él. And a lot of times, Y muchas especially with the veces, husband, especialmente just hacia write un- out a list. Go home, think about it for a con week. el Write marido, out a list of every time haz una that you lista argued your de husband cada vez into submission, que argumentaste a tu marido where you en won sumisión, his donde love ganaste by su fighting amor him. por pelear contra Él. Just go back, Hazlo, knock yourself out. haz tu lista. You're probably not going to find it. A lo mejor no vas a encontrar But now I will tell you this. momentos así, pero sí te digo algo. How many times have I come home? ¿Cuántas veces Problems at the mission, problems at the church. I'm tired. volver a casa I'm después wore de la out. misión y problemas de la misión en la iglesia, estoy agotado y entro a la casa y no he comido en todo el día, no hay nada de comer, ¿por qué? ¿Dónde está la comida? Y estoy impaciente y todo lo demás y mi esposa sale y dice, mira, no me importa, estoy cansada, esto y aquello y tú estás haciendo, juzgándome y no sabes qué ha pasado y pues sí. Arrancó la batalla. The war just started. Ah, She feels justified. arrancó I la feel batalla. justified. Let's go Ella at se it. siente justificada, yo But también. I can tell you this. Nos pongamos a pelear. Pero te digo algo, Patient, hungry. It's been a tengo horrible day. paciencia, This, tengo hambre, that. ha sido un día muy terrible. There's nothing Esto, to eat. no hay nada de comer. Honey, what is going on? I mean, I ¿Qué work all day. está Why- pasando? You know, I'm, Todo el día he estado en el and trabajo she y, just says, y I'm ella very dice, sorry. lo get siento something. mucho, On the table pretty quick. voy a poner algo en la mesa muy pronto. Then I look for him. Y luego me What quedo happened? mirándola. ¿Qué pasó? Bronwyn's been sick all day. Bueno, been Brahman throwing ha up, estado I've been with her. enferma Then I todo go el like día, this. vomitando. Y yo le digo, Excuse me. perdóname. I go outside the house. Salgo de la casa. There's a woodshed. Hay un Oak. otro lugar Hickory works well. de Oak or madera, hickory, board. como un It's taller about 3 de feet long. mecánico. You grab it like this. Y agarro Then you beat yourself in the esto, forehead. y agarro como una madera y me pego a mí mismo And you muchas ask for veces forgiveness from your y wife. luego entro y pido perdón. Look what she just did. Mira lo que ella acaba de decir. Su piedad Heaped hot coals on my head. fue lo que fue She echado gave sobre me mi no cabeza. justification. Ella no me dio ninguna I mean, I justificación. never do have justification, but in my own twisted mind, she gave me no Bueno, justification. en mi propia mente torcida no me dio ninguna She didn't justificación. fight fire with fighters. Ella She no didn't fight se puso a evil. pelear, no trató de devolver mal por mal. And when she does that, Y I'll be cuando honest ella with hace eso, te digo la verdad. you, when she Cuando is this ella woman like this, es este She tipo de mujer, she owns me. es todo. She literally owns me. Ella ya me tiene. When I walk in the house, Cuando yo entro en la and there's casa a sweet spirit, y hay un espíritu dulce, servitude. Here's your slippers. Not, no como de Just walk in servidumbre, como aquí There's just son tus zapatos. a No, kindness, es simplemente como una sweetness. amabilidad, una She will dulzura. disarm me. Eso me You desarma. know, like I've heard the lady say, you know, the Como man is the dice head, la mujer, the woman is the neck and moves the head any way she bueno, el wants. hombre es la cabeza y la mujer es el cuello y ella mueve la cabeza al sentido que ella A quiera, gentle ¿no? spirit. Pero cuando su espíritu apacible And y you're also gonna amable, find out, ladies, también vas a ver, damas, we all get older, don't we? Us todos guys get older, envejecemos, como you hombres know, envejecemos, ladies get older. las mujeres también We're not se like we were when we were envejecen. 20. No somos iguales a lo que éramos a los Or 20, maybe we are, there's just more of us. o quizás sí, pero bueno, tenemos más peso. But when she Pero acts cuando ella like a woman, se comporta como una bearing the mujer fruit of the Spirit, produciendo el fruto del Espíritu and demonstrates
demostrando respeto toward me, hacia mí. and I see a gentle and quiet Y spirit. veo un espíritu apacible. She's more beautiful than the day I married her. Es más hermosa que el día en que me casé con ella. You see? ¿Te das cuenta? And she tells me, Y because of my ella me heart dice, attack and por mi everything else, infarto y por physical, todo lo demás, but I always work out. She siempre sometimes comes out and she hago goes, "Why are you still ejercicio. doing this, you Y old dice, man?" ¿por qué sigues What do you haciendo think you're Bruce esto? Lee? Tú But viejo, ¿te crees Bruce Lee? she's told me so many times, Pero she me said, ha, "Paul, me ha you dicho don't tantas understand, veces, woman. Paul, Because I no appreciate you lift entiendes. weights, you do Me all gusta this que stuff, levantas punch the pesas y bag todo and esto y the dog pegas and everything esto else." y But todo she eso. said, Pero dice, "You know what makes you handsome? ¿sabes lo que te haces guapo? Affection, Tu afecto, looking at me, being mirándome, kind to me, siendo amable a mí, doing things with me like haciendo cosas cooking para mí or como something." cocinar conmigo She goes, "That's o algo. attractive." Eso sí es atractivo. She goes, "I don't care if you have a little belly." No me She said, importa si "What's tengas un poco de attractive panza. is just Lo que es that." And isn't that atractivo amazing? es That eso. we're all Y going to lose the physical. no We're es all going to interesante wasted and droop que years todos and vamos things like a that. cambiar de nuestro But aspecto we y can increase in these things nuestra that are apariencia, pero genuinely podemos attractive. crecer en estas áreas Isn't that que son amazing? genuinamente atractivas. We can. ¿No es We asombroso really eso? can. Sí. But see, here's the thing. Stuart Scott, I think, wrote the book Exemplary Husband. Stuart You Scott know what I like about that book? escribió He el kinda libro does in some way what I Exemplary did in Husband, Russia. It's like, when are you going to start talking marido about marriage? ejemplar. I mean, he talks Allí, about marriage en from the Rusia, get-go, but the whole thing is, como me his dijeron, premise is ¿cuándo vas a biblical. empezar a He's like, hablar sobre your matrimonio? problem Pero su isn't premiso really es, anything other igual como than, es algo gentlemen, you're not like bíblico, Jesus. el problema If you're like Jesus, es que then no everything's going to turn out okay. eres como Jesús. You see? Si tienes más semejanza a Now, Cristo, todo irá just a bien. couple other things. Un par de And we'll do cosas questions. más. Y luego preguntas. If you have a strong wife, Si tienes just realize that. una esposa I fuerte, always tell guys, "Hey guys, your sons hoy need you." tus hijos te And necesitan. then I go, Y luego digo, "Your daughters, y tus hijas they need you more." te Yes, necesitan daughters más. need their dad more than sons. Las hijas necesitan su And padre then más que los your hijos wife necesitan. needs you more. Y tu esposa te necesita más. I know women who say, Conozco a mujeres "My que children are dicen, everything." mis hijos son You're todo. wrong. Pero estás mal, estás You know the best equivocado. thing you can do for your ¿Sabes lo children, mejor que puedes hacer para tus brother, hijos, sister, hermano, hermana? is respect your husband. Es, You know the hermana, best thing es you can do respetar for your children? a tu marido. Lo mejor que pueden Brothers, hacer para sus love your hijos, wife. hermano, They're es gonna amar go, a tu esposa. "Wow, Dad's not going anywhere. Where's Van a Peter?" decir, papá no se va a ir a ningún lado. Also, think about it. También piénsalo, Brother, hermano, kind of just mistreat your wife. tú Don't que expect maltratas o descuidas a tu esposa, is gonna raise her standard no when she pienses goes que look for a tu man. hija, al ver eso, You're inconsiderate with va a your wife, alzar you don't serve su your wife, estándar you don't cuando busca a un hombre. Si tú no sirves a tu esposa, si tú gritas a tu esposa, lo que tu hija menor va a hacer, eso es como es el matrimonio. They don't have a very high standard. No tienen un estándar muy alto. Do you want that? ¿Quieres eso? Or, O you see, your sons, los hijos, are they gonna treat their tus hijos wives like van a tratar you a treat their sus mother? esposas igual que tú tratas a tu, Do you see? al igual que tú tratas a su mamá. Do you really want your Ustedes, daughter damas, ¿realmente quieren que to sus have hijas life extremely difficult? hacen que las vidas de sus maridos sean extremadamente Because all she's difíciles? ever had is an Porque lo único que ha visto es un ejemplo de una esposa que cuestiona a su marido en cada paso que toma, tratando de destruirle being a man. y menospreciarle como hombre. Do you see how sins can just go ¿Tú and ves go and go? cómo los pecados pueden incrementarse cada vez más? Where I have most failed Donde is in yo being faithful. he fallado más es en ser fiel
en cuanto al estudio de las escrituras y el discipulado y todo, pero al mirar a mi esposa como persona tan fuerte, no, debía haber pasado más tiempo con ella en la mesa de la cocina, leyendo las escrituras con ella, orando con ella, hablando con ella, no predicándole a ella, sino compartiendo con ella y ella compartiendo a mí en las escrituras. ¿Abramos a tiempo a preguntas? Okay. All right. No escuché la pregunta. A strong woman is still an obedient woman, obedient to the Lord. Look, let me give you Una an example. esposa fuerte todavía es obediente al Señor. You know, I had those three, my heart stopped 3 times. They said, Mi corazón "Even if he paró survives, 3 he's gonna veces. be in an Aún institution." I know si exactly what my sobrevive, wife did. va a estar en She una didn't cry. institución. Ella no lloró. She hurt, and there O would be yo. a time to cry. But I Habrá know un my tiempo para wife. llorar. Yo sé que yo conozco a mi esposa. Cuando escuchó esa noticia, She went, ella dijo, "I got 4 kids to raise. tengo 4 hijos que criar. I don't have time to cry right now. No tengo tiempo para llorar ahora. I don't need them to see me afraid." No necesito que ellos me miren con miedo. She's a strong woman. Es una mujer fuerte, She's an intelligent woman. una mujer inteligente. She knows Ella a lot. conoce She mucho. can show me Ella things I don't know. Puede She can mostrarme show me cosas where que I'm wrong. desconozco, She can puede talk mostrarme to me donde against estoy me. errado, She has hablarme. a strong spirit, a Tiene un strong espíritu will. fuerte, There's una nothing voluntad wrong with fuerte that as y long as it's está bien obedient. siempre y cuando It's one of sea the en problems I have, you know, obediencia. with some of the homes, not all of it, Un but some problema of que the tengo homeschooling. con algunos de You know, los, they're los raising de up movimiento girls with de just kind of pride and prejudice, homeschooling, where escuela en Pride and casa, Prejudice están dresses criando to sus do hijas calligraphy como para and ser wait for a como husband. Pride and Prejudice Have you y seen some of these young esperar a men, your a un daughters marido. need to Mira, learn how to take care of themselves. las hijas de ustedes necesitan aprender a cómo cuidarse a sí mismas. ¿Ustedes han visto algunos de esos I want a adolescentes por daughter ahí? who is No, yo like quiero that una Proverbs hija 31 que sea woman. como esa mujer de Proverbios 31. I want a daughter Yo who quiero can stand by her una husband. hija que puede estar del lado de su marido. I want a daughter Yo quiero una who's hija like her mother, semejante a su who's mamá, capable and strong capaz, and fuerte, intelligent. inteligente. And if my wife's Y si mi intimidating esposa to you, it's not so es much saying something intimidante about a her, ti, it's no saying se trata something about de ella, you. sino de ti. ¿Sabes? So that this woman who is Entonces, strong esta in the mujer Lord, fuerte, okay? ¿te das cuenta? And sometimes I have to admit, Y a veces, my wife's a little bit too strong. sí, a veces mi esposa es demasiado I told her fuerte. one day, I said, Le "You know, dije one una of vez, our problems is uno de nuestros problemas if a man es que si un hombre knocked down our front door and I was down derribó in the basement, la if a puerta y yo man knocked down our front door, estuviera yo en el standing there sótano with 2 y estuviera machetes, ahí ese hombre con 2 machetes, machetes, with blood all over him, con and sangre, you come in, y yo entré, you wouldn't even call me. ni siquiera me hubieras llamado a And mí. she goes, Y ella dice, "There'd be no reason to." porque no habría ninguna razón por hacer eso. One time someone said to me, Una vez "I mean, you alguien me went dijo, down to the other pero tribe and you left subiste your a esa wife otra tribu y there dejaste a with tu the tribal esposa people, and ahí con tribal esas people personas de loved tribu her and they would have y la gente de protected her and tribu, everything." sí, I said, "Yeah. Well, what if les somebody encantaba. attacks?" I Pero said, ¿qué "Well, I pasa si guess I'll alguien pay for ataca? their hospital bill." Supongo que voy a pagar por sus gastos médicos del hospital. The thing is Lo que pasa es, there is a strength in a woman hay una fuerza en una mujer that doesn't que, eliminate que her no femininity in her elimina friends. el ser femenina, And I tell young amigos. men, Y les digo you want a los woman hombres, who is ¿quieres una intelligent, mujer who has inteligente studied. que ha Another estudiado? thing, Otra cosa, you know, in homeschooling, do you know homeschooling in many ways has ¿saben failed qué? because it's raised up a bunch of El dar boys escuela that en the casa girls ha call jelly fallado. beans. Why? Because they were raised by their mom. Porque lo que pasa en el homeschooling, escuela en casa, el peligro And es so que men need to be involved muchos in that. But in homeschooling, varones your wife han sido needs to be a criados theologian. She solo needs to know por about sus history. She needs to madres. be a very Pero ella intelligent necesita woman. ser una mujer And inteligente if I drop dead, que which puedes is very estudiar la possible. historia y teología. Y si yo I mean, I've already done it fallezco, 3 times. I can't ¿qué even pasa? die Bueno, right. ya tuve 3 infartos, ya he fallecido 3 veces. Si yo me muero, My wife's got to take care of 3 children. mi esposa Now, tiene I've que done cuidar de things 3 as a hijos. Ahora, man yo that he I hecho should cosas have como un done hombre como debía haber with hecho. regard to if I En die, cuanto a si this will be muero, taken care of, this will be esto taken- se But cuida, that esto doesn't se eliminate the resuelve, fact my wife is pero gonna take control. no, And buddy, she no will be significa que mi
esposa no pueda tomar control. Sí podrá hacerlo. Eso tiene que ver con las fuerzas. No contradice nada de lo que diga la Biblia sobre ese espíritu apacible. I just wanted to know if you had any advice for single parents trying to raise their children in a biblical standard. ¿Qué consejos tienes para padres solteros tratando de criar a sus hijos bajo un estándar bíblico? Ayer alguien me preguntó una muy buena pregunta. Me dice, ¿cómo yo, como mujer, asumo el rol de madre y padre? No lo haces así. Igual que si falleciera mi esposa, no puedo asumir el rol de una madre. Si eres una madre soltera, haz la mejor madre que puedas ser. Si estás en una iglesia bíblica con varones, hombres bíblicos en la iglesia, siempre cuidando a una viuda, siempre cuidando a ellos. Si hay niños, para ayudarles y sacarles a pescar, y otra familia se pudiera formar, pero Dios es el padre para el huérfano y esposo para la viuda. Entonces tú no puedes como moverte en ese rol, pero hay que entender algo. Muchas veces no hay un padre como para disciplinar, pero mi esposa es latina, entonces mis hijos quieren que yo esté presente para protegerles de su mamá. Es un poco diferente. Siempre tengo que dar esos chistes. Pero muchas veces los padres disciplinando y las mamás no. No, debería haber como un acuerdo, perfecto acuerdo entre ellos para que la disciplina sea igual. Yo enseño a mis hijos. Ahora, tengo un hijo de 6 pies. No tiene miedo de mí, sino de su mamá. Pero ellos saben que no prestar atención a su mamá es no escuchar a mí. Ellos saben que yo voy a respaldar a su mamá. Ella entonces podrá continuar siendo madre porque hay tanto acuerdo entre ella como madre y yo como padre. Y eso es sumamente importante. Ahora, este es el asunto, varones, en una iglesia bíblica. Dices, espérame, tiene 2 hijos, uno de 9, otro de 11, y ella estará ocupada con los hijos, trabajando, haciendo lo que sea. Aquí es donde una iglesia viene y dice, un hombre dice, voy a salir a pescar con mis hijos. El hijo de ti quiere hacer eso con nosotros, quiere ir con nosotros. Eso es cómo se involucra la iglesia, es cuidar de una mujer soltera y sus hijos, y no solamente financieramente o espiritualmente, sino también ayudándoles en cosas prácticas de la vida. No escucho la pregunta. Because we've been on the field or been doing other things, we have had to do homeschooling, and there's never seemed like a good alternative. And I'm just wondering what counsel you would give to families to avoid the jelly. Yeah. Well, first of all, I homeschool. En primer lugar, doy escuela en casa, sí, lo hacemos. Men need to be very careful when they say, Hay que tener mucho cuidado. yeah. Men always say, I'll ask Siempre dicen, how many pregunto, homeschool? ¿cuántos de ustedes dan escuela en casa ahora? Ahora, alcen la mano. Quédense la mano alzada. ¿Cuántos de ustedes Married to a woman who does all dan escuela en casa o están casados con una mujer que da toda la escuela en casa? Homeschooling is not mother schooling. La escuela en casa no es solo para la madre. Ahora, So my wife does entonces, most of the academic mi stuff. esposa se encarga de la mayoría de asuntos académicos, los estudios, porque yo estoy trabajando en la misión. Academic stuff. Y ella se encarga de lo académico. Hablamos de cosas, de asuntos, pero ella está en All casa right. But llevando a cabo los estudios, la escuela. Pero esto va más allá
La educación es más allá de solo lo académico. Entonces, ¿quién va a enseñarles la Biblia? Yo. Bueno, pero esto es lo que pasa. He dicho a mis hijos, no están en una escuela jugando fútbol americano o en el equipo de luchadores. Entonces, ¿qué pasa? Van a trabajar. Ustedes van a trabajar. Cuando tenía 14, en la escuela, en casa, estaba trabajando en construcción. Vas a trabajar. Algo más. Vas a levantar pesas. Si estuviéramos en una finca, sería diferente. Estaríamos allí con los toros y no, vas a levantar pesas. No vas a tener manos suaves. Nada de esto. Pesas como de bíceps. No, vas a levantar pesas. Y vas a pelear. Vas a hacer estas cosas. A medida que crezcas y dices, Padre, no quiero pelear más, pero si yo sé cómo defenderme, vale. Entonces seguirás haciendo ejercicio. Vas a hacer cosas para hacerte sudar. Algo que conocía, brillante, a mirarlo en su patio de afuera, de atrás, de ladrillos aquí en su patio y bloques y una paleta, y le digo, ¿qué es eso? Disciplina. Porque ¿pero qué pasa? Brillante. En lugar de darle nalgadas, cuando se ponen problemas mi adolescente, los bloques, si desobedecen a su madre, ella tiene que mover todos esos bloques de este sitio a otro sitio, que dura como 2 horas y media, aunque ahora está mejorando en su tiempo. Otra idea, cuando llegaban a cierta edad, tenía que hacer cierta cantidad de lagartijas. Cuando mi hombre iba a los marinos, ganaba todo premio, era el más desobediente de todos los niños y ahora es un buen marino. Tiene que haber algo de duro. Tiene que haber ese aspecto de ser duro, pero varones. Tampoco dejen fuera a su hija en eso. 3 días antes de saber que estaba embarazada, estábamos ahí sacando cerdos de ese diámetro, saliendo de un bosque. Mi esposa puede trabajar. Y entonces, mis hijas también tienen que saber cómo trabajar. Mi hija puede disparar bien, ella sabe disparar con un arma en cazar. Bueno, vamos a ponernos a luchar. Si tú crees, pues y eso es el trabajo del padre, primariamente. Tienes que darte cuenta que no tengo que ser el gran héroe en el ministerio todo el tiempo. Tengo hijos para criar y hacer cosas con ellos. Las personas piensan que estoy en contra de deportes. No es así. En contra de la idolatría, sí. Pero los hombres necesitan correr y sudar y luchar y tener dolor y miedo. No, miedo no, dolor y dificultades. Quizás algunos de ustedes eso les hace enojar, pero nosotros con nuestra hija, mi esposa dijo, yo quiero que mi hija tenga un esposo al lado de ella, pero ¿qué pasa si el esposo no está al lado de ella? Yo quiero que ella pueda poder darle un smackdown en términos de luchar. Entonces, está bien, siempre y cuando no sea a su esposo. Entonces también para las mujeres hay una hermosura y un elemento de ser fuerte. A mi hija le encanta correr, cazar, a pescar. Por eso te digo, hombres, a ella le gustan estas cosas. Por eso te digo. Entonces,
Si tus hijos te necesitan como padre, tus hijas más. Tendrás que inventar maneras para que reciban lo que no pueden recibir afuera porque están encerradas en la casa. It's not on. Oh, there it is. So when I was saved, my daughter was about 10. Cuando fui salvado, mi hija tenía 10 años. Didn't Los get much primeros discipline at all. 10 años de su vida no tenía mucha And disciplina. I was also single for the first También half of that. I had yo her all the time. estuve soltero la primera mitad de eso. And now as a Christian, I'm trying to Ahora, como cristiano, quiero implementar disciplina. any recommendations on ¿Qué recomendaciones tienes para una hija de 12 o 13 años? Here's the thing that you need to understand. If you start with Es importante que entiendas que si empiezas con disciplina, y no me refiero child abuse, I'm not talking del maltrato de niños, about discipline, de golpearles fuerte. intelligent discipline. Estoy hablando de disciplina consecutiva e inteligente. Cuando eso se inicia desde nacimiento, los primeros 6 años de la etapa de desarrollo, algunos dicen más, otros dicen menos, pero en cuanto a implementar disciplina en ellos, es increíble cuán poco tienes que disciplinar a los hijos. And it starts out by simply Es no. muy interesante eso. The mother knows Empieza a that's decir the no. cry of a La baby madre that's sabe afraid. que ese es I need to go el to it. llanto de un bebé que tiene miedo, Blaming their mom. I don't y know how eso moms es do un that. llanto de un bebé tratando de manipular a su mamá. And Ella it puede all distinguir starts esos there. llantos. Now, when Ahora, you come to a sense cuando se where- trata de un sentido en que where, okay, this hasn't happened, and now the child esto is no ha serving pasado y age. ahora One of the things that really llega I a cierta realize edad, is this. algo que hay que tomar en cuenta. Give me your heart, my son. Dame tu corazón, In mi this case, hijo. give me your heart. Dice en Proverbios, dame tu corazón, mi hija. I see Yo people trying to do discipline, and they veo have not created a personas relationship. que tratan de disciplinar sin haber creado una relación. You're making demands. Hacen como ponen como demandas, mandamientos, pero ¿quién es esta persona demandándome? To become the person that they know, the child knows, this dad Tratas loves me. Trata de ser la persona para que ellos sepan que Él me ama, Él quiere pasar tiempo conmigo, realmente me ama y I won't necessarily see the se blood as a preocupa first por step, mí. but an Este ongoing primer step paso in the es un process paso is winning continuo en their proceso, es ganando su corazón. heart. And then when discipline has to happen, Y cuando which at her age, tenga que ocurrir la we'll disciplina, disagree on this, but there quizás reaches a puedan point estar en desacuerdo conmigo en esto. Llega un people talk about momento. physical discipline. Yo There sé que reaches hablando a de point dar where nalgadas, I think in her disciplina case, física, anything like en el that caso de ella, algo is going así to be demeaning and degrading to va a her. ser algo que le menosprecia. And I do believe that, and I believe in Yo creo eso. discipline, Yo trust me. creo en la But there disciplina, comes a point créeme. when your child Pero is a llega un certain momento age, cuando tu hijo tiene cierta edad, it creates a bitterness, it's cree- demeaning, and crea it's como just- una amargura But now it's the case of privilege. y como es algo degradante, algo humillante, puede ser cuando están en cierta edad. Pero entre más que se aumente la disciplina, solo se puede implementar en la medida en la que estés creciendo en la relación con ellos. ¿Han escuchado esto? No paso mucho tiempo con mis hijos, pero paso tiempo de calidad con mis hijos. ¿Han escuchado eso? Es una mentira. Miren, ¿alguno de ustedes han tenido momentos muy especiales en la oración? Muy fuera de lo normal. Es verdad que esos momentos especiales fueron como resultado de horas y horas y muchas horas no tan especiales, días y días no tan especiales. No puedes planificar tiempo de calidad, no puedes agendar tiempo de calidad. Eso proviene de tiempo, en mucho tiempo, de cantidad. Tengo que pasar tiempo y tiempo con mis hijos y mis hijas y platicar con ellos, salir a tomarles a comprar nieves y de repente algo sucede.
se abre una puerta y hay una verdadera plática sobre cosas reales e importantes y nos hace que estemos más cerca. Entonces, en primer lugar, ponte a pensar en eso de ganar su corazón y también enseñarle. Chapter 2 Timothy chapter 3 verse 16. Segundo de Timoteo 3, I have a sermon on why you should 16. never discipline your children. Tengo un sermón sobre por qué nunca deberías disciplinar a sus hijos. Freaks people out. Uso estos títulos para que lo escuchen. Verse 16. All scripture is Versículo inspired by God 16. and Toda profitable escritura for es teaching, inspirada for por reproof, Dios correction, y for útil training para in enseñar, righteousness. para reprender, para corregir, para Most people instruir never en do this justicia. with their children. La mayoría de las personas no hacen esto con sus hijos. They don't teach their children No enseñan a sus hijos the word of God. la palabra de Dios. Really teach them the word. Realmente enseñarles. So the child doesn't really know Entonces, the word. el hijo Then they do not realmente no conoce la palabra. Luego, their child. no reprenden Present to a them sus hijos. the evidence. Es decir, presentarles la evidencia de que están And then equivocados. presenting them this, they Y don't luego correct the presentarles la child evidencia falling over and para disobedience. corregir Literally a sus set the hijos. child Cuando back están up again. caídos, So es then they literalmente don't, like, okay, ponerlos son, rectos otra instead vez. of hitting Entonces, the en other vez boy with the toy de John pegarle Deere al otro tractor, niño con ese juguete de tractor, what should we have done? ¿qué hubiéramos You hecho? see? They don't ¿Te das take that cuenta? step. Vamos a Correction. tomar ese And then paso, they don't la train. corrección, They don't y train the tampoco child. Let me give you an example. instruyen. We had just Tampoco gotten this instruyen a house sus years hijos. and Un years ejemplo, ago. hace It años was kinda in a woodsy area. acabamos And de our comprar una seniors casa studied, and donde Ian, había he bosques y was Ian about 4, I don't know, tenía something como like that. 4 Wow. años, And so he runs como out of his bedroom, un niño across the loco, y living room, sale de running su out, recámara, opens up the door, slam, viene, abre la puerta y luego cierra la puerta book fuertemente. down. Pongo mi libro ahí, dejo mi libro. Yes, Dad? Come here. Ian, sí, papá, ven Don't acá. slam the door. No cierres la puerta así. I go, Ok. sit down. Luego vuelvo a mi silla. 5 minutes later, 5 comes minutos running in. después, entra y cierra la puerta fuerte. now, is that rebellion? Ahora, ¿eso es Is he rebelión? rebelling against his ¿Está father? rebelando He's contra not. mí? This is No. something you need to recognize. Y tienes He que wasn't reconocer rebelling. esto. No estaba He's a rebelando. kid. Es un He's niño. excited about Es un being in niño the woods. emocionado por He ir al saw some bosque, lizard estar en el and he bosque. A lo could mejor bark. acaba de I don't know, atrapar a something algún happened, but lagarto he's y algo excited. sucedió. Tiene mucha emoción, ¿no? So does he need to be disciplined? Entonces, ¿él No. necesita ser disciplinado? What does he need? No. ¿Qué es lo que Training. necesita? Entrenamiento. So runs into the, Entonces, bedroom to get a bazooka or entra something and a comes su back out. cuarto para sacar como stop. una escopeta o algo Yes, y luego Dad. vuelve. You remember Sí, what I said papá, about the door? ¿te acuerdas lo que dije sobre la puerta? Yeah. Ah, sí. Okay. Bueno, Once you go to the door, quiero que I vuelvas want a la you to open puerta, it up. I want to hear sound. I ábrela want you to close it. I want y you to quiero open que it. I want you to open it cierres back la up again. puerta, I want you to luego come in. I want que you to la close it. I abres, want to hear sound. entres I want you y to que do la it more cierres, times. pero sin Okay. escuchar nada, que lo hagas así, Back and forth, back and forth. gentilmente, And then he's out tranquilamente. playing. Y lo hace y luego 10 minutes sale later, a jugar. opens Luego up the vuelve door, 10 runs in, minutos después, abre la slams the puerta y door, and cierra goes, la puerta fuertemente y dice, ay, 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 lo hice. and I go, Y me mira y le digo, y le do it miro, again. hazlo otra vez, Do it again. hazlo otra vez. You know the problem with that? It Hazlo takes otra time, vez. Dad. Pero, ¿sabes? Eso toma tiempo, You say my papá. kids don't know how to act Dices, in a pero restaurant. mis hijos no saben cómo comportarse en un Put out a table. restaurante. Bueno, You got one in your kitchen, right? pongan una mesa, Put a meal out. Teach them how practíquenlo, to pongan act at a platos para enseñarles cómo restaurant. Teach 'em how to act at a comportarse en un restaurant. Teach 'em restaurante. how to act at home. Hay que enseñarles cómo train comportarse en un restaurante por I teach enseñarles people cómo en how la to do casa. archery, how Les to do enseño effective a las archery. personas It's cómo not that hacer easy. It's eso archery como with de feet. archery. I can de- give you a book on how to shoot a primitive longbow. You Em, read everything sobre in there, tiro con but arco. you're not trained. Y puedo darles un libro sobre cómo hacer eso de tiro con arco, pero no estás entrenado. So then you're going to come over after you read that book. Y luego de leer el hand libro, placement, vienes feet placement, con what la you do colocación with de los your pies arms, y what de you las do with manos, your lo que hands, haces where con los your ojos, elbows dónde should be, colocas where your el fingers codo, should be, los everything. dedos de And la then you're mano gonna do y it todo, hundreds of y lo vas a times hacer until it's cientos muscle de memory and veces it turns hasta it que from sea spine como and just memoria go like that and muscular y shoot it. luego tú vas a hacerlo y boom. Same way in fighting, you know. I was a Lo little- mismo I al was like, pelear. "All right, I'm gonna Bueno, beat
voy a ir a Bruce Lee, everything, you know? ponerme a No, como bien so peleador y boring. así como Well, Bruce how was Lee. class? ¿Cómo It's te fue la horrible. clase? What'd you do? Horrible. Just went like ¿Qué this. hicieron? Hicimos esto 1,000 times. 100 o 1000 veces. It was no Hice fun at el all. mismo And movimiento. then one day you No fue walk nada in and all of a divertido. Y sudden un you día see luego this entras go y de like this and you repente, drop and y luego el puño Whoa, va that was así y cool. luego, wow, you're trained. You see what qué I'm saying? chévere. There's Porque ahora estás más training. entrenado. Eso es Most people don't entrenamiento. train their children. La mayoría What de do las they personas do? no entrenan a sus They don't hijos. even ¿Qué give 'em a hacen? command. Ni siquiera les But when dan they violate mandamientos. something Cuando that violan annoys the algo parent, que they get mad and say, fastidia a "You los need to be padres, se disciplined." No, enojan y that's hay que terrible. You disciplinar. see No, that? eso es horrible. So there ¿Te das is a cuenta? long step Entonces of hay como un things largo before you paso get to de cosas disciplining a antes de child. llegar a disciplinar a un hijo. And if you're not Y willing si to tú do no these estás things, then disponible you a have the right to cumplir just con go in there esto and start y hacer disciplining. esto, ¿cómo So es que let's tú go vas a back. entrar ahí y simplemente empezar a Teach them. disciplinar? Hay que And that's not volver just y teach them the enseñarles. Y Bible. eso no es It's teach solo them how to shake a man's instruirles la hand. Biblia, sino también cosas, por ejemplo, como saludar a Firm una grip, look 'em persona in the eye, stand up straight. con la mano. Míralo en los ojos, párate bien recto, Teach them how to con handle un puño adversity. fuerte, un agarro fuerte. Teach them. Enséñale, instrúyele. Reproof. Tell them when they're wrong. La and give 'em reprensión. evidence. Dile Show 'em cuando why está it's mal, wrong. dale Correct evidencia them. Don't just de tell por them qué they're está wrong. mal. Set 'em up and put 'em on the Instrúyele. right path. This is how you should have Levántale, responded. ponle en el camino correcto And then go on. y Train sigue. Train them in that Entrénalos. path. Train them in that path. So that it Entrénalos en becomes- eso, instead of muscle en memory, ese it just camino, becomes spiritual memory. It just becomes para que who they llegue are. a ser como memoria espiritual. So- Se convierten en so lo que that- llegan a ser lo okay, que next son. question. Ahora, próxima pregunta. Yeah, this is more for parents who Esto es más para los padres que han sido salvados después de tener hijos. Si tienes hijos de 6 a 12 que profesan fe en Cristo y especialmente anoche predicaste el Evangelio, para un niño de 6 o de 9 años, ¿cómo debería verse su caminar con Cristo a diario? With regard to whether they're a Just- Christian or not? or- Yeah, they're professing Christians. Okay. So, en cuanto a si son cristianos profesantes, si estás enseñando tus hijos, catequizando a sus hijos en devociones familiares, vas a una iglesia bíblica donde hacen más que solo dibujar y colorear dibujos del arco de Noé. Hablando de fe en Cristo, tenemos que tener fe en Cristo. Habrá niños, papá, yo creo. Papá, yo creo. Muchos niños se acercaron anoche hasta muy tarde. Y un niño se te acerca y dice, papá, yo creo. ¿Qué es lo que crees? Creo en Jesús. ¿Pero qué es lo que crees acerca de Jesús? Creo que Jesús murió por mí. ¿Estás confiando en Él? Papá, estoy confiando en Él. Ahora, ¿qué pasa en la mayoría de las iglesias evangélicas? Los bautizan. Cuando mis hijos se acercaban a mí, estoy creyendo en Jesús. Y al ver las promesas, ok, explícame esta promesa, qué significa, y habrá como algo de realidad. ¿Qué hacía? ¿Bautizarlos? No. ¿Aplastarlos? Tampoco. Mirarlos, no crees, no entiendes, no eres cristiano. No, no se debe decir eso. Eso es lo que se hace, o lo que haría yo. Tú me dices que crees, sí, que estás confiando, sí, y que tienes un sentido de que Dios te ha salvado. Maravilloso, que no lo aplastes. Esto es extraordinario, pero ya que es extraordinario, esto es lo que es mi responsabilidad ahora. Tú y yo vamos a continuar así como hemos estado andando. Yo voy a mirar tu vida y tú vas a mirar tu vida y los ancianos van a mirar tu vida. Pero el hecho de que eres tan pequeño y si estás creyendo, si eres cristiano y eres salvo, pero ya que eres tan pequeño, vamos a seguir enseñándote y mirándote y cuando
llegue ese día, we all just cuando have this, todos yes, tenemos confidence, the esta elders and confianza others, como ancianos y then otros, yes, you'll be baptized. entonces sí, serás And it's bautizado. usually, okay, Dad, great. Y usualmente es Do como, you see what I'm sí, doing there? I'm ¿te das not cuenta lo saying que no, because I don't know. They could estoy be haciendo? converted. God could convert Es a que no child. sé, Dios puede convertir a un But hijo, a un to niño, rush perdón. that child through, Pero apresurarnos en ese proceso, I'm apresurarlo. going to keep studying the No, Bible, voy a seguir keep estudiando la telling them Biblia, to believe, keep diciéndoles que teaching them what crean, it is. enseñándoles I'll qué give you an es. example. My son Les came to doy un me. ejemplo. Mi hijo, One of my sons came to me uno de when mis he was hijos, about, se acercó a I mí don't know, 10. cuando, yo no sé, And he said, a Dad, los 10 años y he dice, said, what? He goes, last night I papá, couldn't sleep. anoche no pude Why? dormir. ¿Por qué? He said, Dad, the presence of Porque, Christ Padre, was la so presencia real, de I Cristo couldn't fue tan sleep. I real just que no stayed pude up in my dormir. bunk. Me It quedé was so despierto real. en mi cama. Fue tan real. I believe God has saved me. Yo creo que Dios me ha salvado. Let's just keep studying Scripture. Bueno, Wonderful, vamos a son. Thank you seguir. for telling me that. That's Maravilloso. amazing. Gracias por Extraordinary. Let's decirme continue eso. studying the Scriptures. Qué bueno, maravilloso. Pero sigamos estudiando las Escrituras. About a year and a half later, so I Como don't un exactly año y remember medio how much después, time no it was. recuerdo I'll never exactamente forget, cuánto he was tiempo coming up the pasó. steps of the No basement. He recuerdo. said, "Dad, can I Nunca talk me to lo you?" voy a olvidar. Padre, I said, yeah. quiero hablar contigo. He said, Me dice, I've been reading through the Gospel of John. he estado leyendo por el Evangelio de What Juan. have you learned? ¿Y qué es lo que has aprendido? You're not Padre, saved. uno no You es salvo stayed up all night, porque ha pasado toda la noche. even because you had a sense that the presence of Christ was Aun so si uno ha tenido el sentido de que real. Cristo No, es you're real, saved because you uno, find uno yourself sabe believing in que Christ and es trusting salvo in Him alone. porque haya que está confiando en Cristo y solamente en Él. Dad, I think I need to be baptized. Creo, Padre, que necesito ser bautizado. Wonderful. Go talk to the elders. Maravilloso. Habla con los ancianos. Call them. No. ¿Puedes llamarlo? No. Will you come with me? No. ¿Puedes acompañarme? Wow, how popular. No. That's him calling. He must know I'm using Ese es the mi hijo. illustration. A lo mejor él sabe que estoy usándole como una ilustración. I said, no. Le digo, no. Son, you have made a profession of faith in Christ. Hijo, tú has hecho una profesión de fe en Cristo. You will go to the elders. Tú te acercas And he went to our elders. and a los praised God, ancianos we do have elders. y se acercó a los ancianos y alabado sea Dios que tenemos ancianos. Prayer with him, and they didn't ask No him hicieron una oración de fe con él o no le hicieron preguntas para contestar. Se quedaron con él un par de veces. boy sitting there, Y aquí grown men talking to him just like they would talk un to a niño grown man. hablando con adultos, Evan explained to us what's going on. explicando qué está pasando. Y después de un tiempo, They talked to dijeron, me. Evan, We have all the reason to believe your son is just a genuine. tenemos toda razón por creer que en tu hijo ha sido una conversión verdadera. Difference than ¿Ves la diferencia baptize Bobby. entre, bueno, vamos a bautizarlo We're not gonna a él? crush Entonces, no vamos a como desanimarle, como aplastarle. Vamos a decir, vamos a esperar. Este asunto es tan extraordinario que tú como padre tienes la mayordomía until we're sure that Christ para is formed. instruir hasta que estemos seguros. Next question. Yeah, so growing up in a non-Christian home and then you're converted, the difference of, oh, I was a sinner, Criarme now I'm not, or en un hogar no cristiano y ser convertido, it's clear. que era pecador or at least y it ahora should no. be. When a Es child claro, grows cuando un up in a niño Christian home, se cría how do you avoid en un or hogar deter cristiano, from ¿cómo se evita them being self-righteous? para Even de que like the sea question that was asked in the QA, como and that kind of justo a sus propios ojos, como la justicia propia? Tendency towards self-righteousness. That's part of our corruption. Todos tenemos la tendencia de la justicia propia. That's how you do it. Esto es cómo se By hace not esto. being a self-righteous dad, Por no ser un papá by en tu propia justicia, tú showing your children, demostrarles a tus hijos lo que la Biblia dice about their dad, what the sobre el Bible says pecador, about their mom, sobre ser Christ is the only pecador answer, Christ is the del only pecado answer, y que Christ is Cristo the es la only única answer. respuesta. Also,
Cristo es la única respuesta. Fathers, listen to me. También, padres, escúchenme, esto es tan importante y tan poderoso. Cuando tú pecas Against your child contra tu hijo by being impatient, al no tener paciencia y alzar la voz or being en una manera inapropiada control, or o anything, perder control o lo que sea, you go to your child. tú acércate a tu hijo Either sit down in front of that y child, o or bien te stand there sientas with the ante child. ese niño o estás parado allí con ellos a su nivel y tú le I need dices, to talk to you. necesito hablar contigo. Dad is very, very sad. Tu padre está muy triste. ¿Por qué? I have sinned Porque against yo you. he pecado contra ti. I was impatient. Yo no tuve paciencia Name the contigo. Nombra el pecado. sin. I was impatient. Not if I was No, impatient with you. si estuviera Treat this as impaciente, you would an adult. no, trata esto como si fuera un I adulto. have sinned against you. Yo I he was pecado contra impatient ti, no with tuve you. paciencia Please contigo. forgive me. Por favor, You know what your child is. perdóname. Don't let them do this. That's No, okay. Dad. y no dejes que tu hijo hace esto. Está bien, papá. Papá, está Now, bien. don't start rebuking No. the child. Ahora, no reprendas al Just niño, look at pero them and say, míralo. let's say your daughter's name is Sally. Digamos que se llama Sally, tu hija. No, Sally, no, está I bien. really need you right Y realmente necesito tu now. perdón. Dad. I need you Yo- to release me. Necesito que tú I me need liberes. to forgive me. Necesito que me liberes y que me perdones. And to have your little daughter, and this is happening to me. Y tener que tu hijita, Hear that. eso sí ya me ha pasado, y tu And hijita put her hands dice, like this on your shoulder. y ella pone Go, sus "Dad." manos sobre tus hombros. You sinned against Sí, Padre, pecaste me. You were impatient. contra mí. No tuviste But, Dad, paciencia, I forgive you. pero yo te I perdono love you. y te amo. You want a cure for self-righteousness? ¿Tú quieres curar tu justicia Not propia? faking it. This ¿O is tú quieres real. una cura para la justicia is propia real. de alguien? And you will have No that no matter how fingirlo. many times Esto you es tell your real y children, no importa they're gonna cuántas come veces back with, hayas "That's hablado okay, con tus Dad." hijos, van a volver y You decir, gotta say, está "No, it bien. wasn't No, okay." no, no está I need bien. you to Mi recognize hijo, that what your dad did necesito que tú wasn't okay. reconozcas que lo que tu papá hizo no Please está forgive your bien. dad. Por favor, perdona a tu papá. You see? ¿Te das So- cuenta? Listen, look, Mira, if you were moving in Sí. the context of adults, adultos, moviéndonos en el contexto de entre adultos. what sometimes people do is they know they sinned against somebody or they A were veces impatient saben with que han somebody pecado or contra something. alguien They don't say anything, they just y the no, next time no they meet dicen them, they nada la try to próxima make vez up for que that se by being reúnen. nice. Tratan de hacer la diferencia al ser nice, You see, that's not biblical. a ser If you amigable. do that Pero with your eso no es husband, bíblico. yeah, I Si just haces yelled eso at con my tu marido, husband, but when he bueno, comes back in the sí room, I'll be grité a mi nice to marido, him. pero cuando That doesn't regrese al work. cuarto yo voy a ser amigable. problem. No There's a funciona. breach. Hay un problema Same aquí. way with your wife. It Igual doesn't con work. tu esposa, no funciona breach. eso, porque hay una But brecha. if you just Pero si tú simplemente around the way you do with your children, having sinned against them, everyone would think you were a hypocrite. andando así con tus hijos, habiendo pecado con ellos, todos van a pensar que eres un hipócrita o en tu propia justicia. Y los adultos sanos piensan así. Los hijos son mucho más inteligentes de lo que imaginas Oh, tú. Dad talks about Ay, that. papá habla de eso. Patient when he came home, Cuando didn't no say tiene anything. paciencia, cuando regresa a la casa no dijo nada. When they hear their dad get up on Sunday morning Y and teach escuchan them a patience, su papá el domingo por la mañana hablando sobre paciencia y no tiene paciencia. Tú hablas sobre la impureza en el corazón. Y empiezan a ver. Dad Sí, is Padre. dad sins too. sí. And my Papá dad needs peca Christ. también. Papá también necesita a Cristo. Guys, Yo brokenness también and necesito a humbling Cristo. yourself is always the way. The Humillarte, Okay, next question. hermano, eso siempre es lo mejor. Check. On a more subjective note, when you talk about cross-cultural marriages, En cuanto a in the matrimonios, interest of figuring out my blind spots, because otherwise they wouldn't be blind. Do Em, you see anything in Latin American culture that just needs to be put to death? Oh, brother, not any more than any other culture. está hablando de que We si all hay come un from matrimonio. sinful cultures. What we don't Todos do venimos de culturas pecaminosas, pero él está preguntando si, porque él es latino, preguntando, Midwest farmer tiene raised esposa up americana. Catholics.
That's what I am. I don't Yo need to soy be anything hombre else other than what I am. de Midwest, To be a sanctified de un man. rancho, pero necesito ser un My wife papá is santificado. from Mi a esposa metropolitan, Latin American city. es de una ciudad She's also en lived Lima, Bolivia, Perú, ha vivido en Spain for a Bolivia, little while. Paraguay, en España por un That's who tiempo. she is. Eso es quien es Love ella her. I was y la made amo. for that kind of woman. Yo fui hecho para ese tipo de All mujer. she needs is she doesn't Solo need to stop being necesita, Latin. She just needs to no tiene que sanctify. dejar de ser latina, sino tiene que ser Throw the santificada chancla less. y tirar la chancla menos. So there's this beauty, and Pero that's what I existe hate esta about what's belleza going on in the y eso world. es lo It que seems like detesto de lo que está pasando en el mundo. Están tratando de quitar todas las diferencias. Y cuando llegué a Latinoamérica, había tantas cosas que no había visto antes, just the vibrance, como relationships. esa vibrancia en las relaciones. I loved. Y So, like when I me train encantaban missionaries, esas and we talk cosas. about, Cuando well, what entreno about our cultural misioneros training? y qué de Our nuestro cultural entrenamiento sensitivity. cultural y I said, sensibilidad if you're a man filled with cultural, the Holy Spirit, walking si eres in un love, hombre lleno bearing del the Espíritu fruit of the Santo, Spirit, you're gonna be all andando right. en humildad, All we produciendo el need fruto is del Espíritu Latins Santo, filled with the Holy Spirit, and lo único que Greeks necesitamos filled with the Holy son Spirit, and Russians latinos filled with the Holy llenos Spirit, del and Espíritu Africans Santo, and African africanos Americans filled llenos with del the Holy Espíritu Spirit, Santo, Indians filled with the Holy indios Spirit, llenos del Espíritu and Santo. it'll take care of itself. Y eso se va a resolver. Never stop Pero being nunca dejes de what ser God made you lo que to be. Dios te Never. hizo para ser. Nunca, Never, nunca, never, never. nunca. My wife is still a Latin Mi esposa woman, todavía es una and I mujer wouldn't want her to latina be anything y no else. querría que fuera algo diferente. And she's growing in sanctification, Y and está that's the same creciendo way en with you. santificación, igual You see, God contigo. not only made ¿Te das men and cuenta? women different, He gave Dios us no the solo beauty of hizo cultures. los hombres y las mujeres To be diferentes, pero de diferentes everything culturas, about them, they just need to be creyendo que sanctified. todo de ellos necesitan ser santificados. Solamente eso. So you grow in Christ. Entonces Are you tú Latin American? crece. So, yeah, in my family, I have seen a tendency where the En mi men familia. just kind of step backwards, Yeah. Los hombres se quedan atrás just kind of fill in. y And las that's, mujeres for women como to be strong is wonderful, but llenan for el men to step espacio. backwards and give the Es bueno que las responsibility mujeres to sean women, fuertes, pero que los hombres se queden atrás do all these dándoles las things, responsabilidades a that's las wrong. mujeres. Eso está mal. That's in every culture to Pero some eso degree. existe en todas So- las culturas so don't think so much de un about grado the u otro. culture, just think about what No is es the standard. The solo standard is Jesus por mi Christ. cultura, What you sino don't cuál wanna es el do is estándar. Mi overreact. estándar es Jesucristo. And I've seen Pero this. no Oh debemos my goodness. sobre So, reaccionar. You got these young men who basically Tenemos don't need a wife, they need a mother. Estos jóvenes que no necesitan una esposa, sino a una madre. But then on the other hand, you get young men Pero por otro who lado, recognize algunos that's wrong, hombres, and varones they jóvenes, become these fuertes, y luego hyper-authoritarian little Hitlers, vienen and you don't need that either. y se convierten en ese tipo de como dictadores autoritarios. Y no puedo darte 20 pasos de hacer eso. Solo te puedo decir, lee el Evangelio, lee Evangelio, lee el Evangelio. Lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, a medida que seas conformada a la imagen de Cristo Husband of a bride. And that's para all ser you el got. marido de una esposa. Is there another question? Can you speak on the subject of parental authority as it would relate to an adult daughter who may not be living in the home? Yes. ¿Puedes hablar sobre la autoridad Ephesians de padres chapter para 6. una hija adulta que no vive en casa? Efesios 6. Verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first Hijos, commandment. obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obey your parents. Hijos, obedeced a vuestros padres en el There are Señor. a couple things that Yo you creo, need to be very careful. hay un par de cosas de las que tenemos que tener mucho cuidado. Here's some of the things I want you to consider. Esto es lo que quiero que consideres. Children are always to honor Los hijos their father, even when they're siempre adults deberían and honrar at home. a su madre y a su padre, aun cuando Once salen de la casa. adults are outside of that child-parent context, Pero cuando ya llegan a ser adultos y están fuera de ese contexto de padres-hijos, seek the counsel deberían of their buscar father, el consejo de sus seek the counsel of padres. their elders,
y de sus ancianos. Pero hay una diferencia entre un hijo adulto honrando a su madre y a su padre a buscar su consejo y a un hijo de 6 años honrando a su padre y a su madre. Por ejemplo, mi Roman, si yo atravieso el estacionamiento de Walmart, voy a agarrarle la mano. Pero Ian, que tiene 6 pies y 5 pulgadas de altura, no voy a agarrarle la mano atravesando el estacionamiento. A medida que crecen, a medida que se desarrollan, tienen que asumir cada vez más responsabilidad de quiénes son ante el Señor. Mi meta no es mantener mis hijos bajo mi autoridad el resto de su vida. Mi meta es enseñar a mis hijos a ser hombres piadosos, mujeres piadosas, para formar otro grupo familiar que también es, que no es parte de mí. Incluso cuando yo era un adulto, honraba a mi madre, que todavía vivía, y le pedía consejo. Pero ahora soy adulto, soy hombre, fuera de ese hogar, ganándome la vida, tomando mis propias decisiones. Mi madre no se acerca a mí diciendo, no puedes comprar ese carro. No vas a venir y decir, no puedes casarte con esa mujer. Ni tampoco mi padre, a menos la mujer esté fuera de los parámetros de lo que un cristiano debería recibir como el estándar de la Biblia. Entre más que sea inmaduro un hijo, los padres necesitan, usando la palabra de Dios, moldeando su conciencia conforme a los mandamientos. Pero cuando los hijos salen del hogar, deberían honrar a sus padres, pero no quiere decir que siempre vayan a obedecer a sus padres, ahora como adulto. Digamos que hay una hija adulta cristiana que tiene 25 años y sus padres son cristianos, y ve a un joven incrédulo o muy inmaduro y quiere salir con él. Ella es adulta y vive fuera de la casa. Los padres tienen la autoridad de las Escrituras para decirle no. No pueden forzarle, no pueden ponerle en la cárcel, pero tienen la autoridad porque, ¿por qué? Es como un yugo desigual. También los ancianos, porque está violando un mandamiento bíblico. ¿Sí? Pero damas van a apreciar esto. O si solo pasara esto a mí. Esta jovencita cristiana, sus padres son cristianos y hay 3 hombres diferentes buscando su atención. Cada uno de los 3 es uno de los hombres más guapos que jamás has visto. Cada uno de los 3 tienen la espiritualidad del apóstol Pablo. Cada uno de los 3 son millonarios. Y ella tiene que tomar una decisión. Saben que estoy bromeando. Pero todos esos hombres son igual de piadosos. Nadie tiene la autoridad de decirle que deberías casarte con él. Eso es una locura. Pueden ofrecer sus consejos, pero no tienen autoridad sobre su conciencia. Ella no está violando ningún mandamiento. Ahora, pero también les voy a decir, también al joven, no hay ninguna autoridad vinculante, siempre y cuando no esté violando la Escritura con una decisión de casarse con una de esas 3 personas. Si los padres y los ancianos y todos los demás te dan consejo unificado, contrario a lo que tú quieres hacer, no significa que tengas que hacer lo que están diciendo, pero para una persona prudente eso sería como una alerta a María. Esperar, aunque soy adulto, dicen esto o aquello, pero literalmente he visto casos cuando ha habido
hijos held y sus reign over padres them. creían matters of todavía que conscience. tenían autoridad sobre would las demand. conciencias de ellos y That's- hacían I don't exigencias, think that's what the demandas. Bible's teaching. Yo no creo que la Biblia And esté one of the enseñando things eso. my Y wife loves our children. She loves them. a mi She's esposa, so, like, eh, she goes, mi esposa ama she mucho a sees nuestros mothers, you hijos, know, that pero ella ve all a madres sad, their little boys leaving the home and everything pues muy like that. tristes She goes, "They saliendo de just la need a casa y high dice, five in the face with a chair." pues, ¿qué es eso? She goes, "This is what we're preparing them for. Estamos preparándoles para esto. We want to rejoice Queremos when our young men regocijarnos leave cuando our nuestros homes varones and- jóvenes and- salen de and nuestras casas find a young y lady hallan a una, rejoicing in that. Yes, una there's a little bit doncella, una bittersweet in it, but damita, this y is the pues sí, reason we're eso es la mothers. razón por qué somos You madres. know, Mom, are you gonna be sad when I leave? Madre, ¿vas a estar No, I got triste a cuando sewing me room when voy? you leave. No, pues tendré ahora una recámara para poner mis cosas de costura. But let me share with you something. This Les is comparto really important. algo también que es muy importante. Are there seatbelts on those chairs? Hay cinturones de seguridad sobre esos asientos porque voy a decirles algo. Un esposo descuidando a su esposa por años, But the wife has a son. pero la esposa tiene un hijo. And so what happens is this. Lo que pasa es esto. All the affection, Todo el afecto, assurance, love, seguridad y amor intimacy that Intimidad. she's not getting from her husband, que no recibe de su marido, her world becomes her son. su mundo empieza a girar en torno a Her su husband hijo. does nothing. I mean, Su esposo no hace nada, es como un she pez gets muerto. nothing from him. Ella no recibe nada de él. So all her Entonces, affections, todos sus afectos, joy, gozo, life, and love. It's this little boy. vida, amor, Then the little boy grows up. se gira en torno de este niño. Y este niño A godly girl comes into his life. ya es adulto y entra una mujer piadosa en su vida y la aborrece. Can't stand it. No le cae bien para nada. ¿Y That por girl qué? just stole her Porque esta damita, substitute husband. esta jovencita acaba de robarle That su girl's not good enough for my boy. sustituto de How marido. dare she come in here and take my son? Ella no es digna de mi hijo. ¿Ven So, cuán yeah, that torcido woman's es got eso? a problem. Yeah, and her problem's her husband. Esa mujer tiene un problema, sí, su problema es su marido, He pues sí, neglected her. porque la She descuidó, found affection not in halló another man, afecto she no en committed otro hombre, adultery, but in her children. no cometió adulterio en cuanto a otro varón, Take her children away from her. She'll pero a suffer. través de sus hijos. ¿Y quién puede quitarle sus You hijos? see what I'm saying? ¿Quién tiene ese derecho? Have you seen it? ¿Ya ven esto? Some of you ¿Se dan probably cuenta? done it. Algunos de ustedes quizás han hecho esto. Your wife should not be dependent upon your Tu children esposa no debería ser dependiente de for sus everything she's hijos supposed to be receiving from her para man. todo lo que debería recibir de un hombre. So if you've ever wondered why Entonces, some mother-in-laws have such a reputation, Si alguna vez has pensado en por qué las suegras tienen tanta reputación así, eso es parte del por qué. Y por qué una jovencita, que ha sido una jovencita normal y inmadura, sí, pero is treated so poorly, es tratada tan mala. getting real quiet. Ahora algunos de ustedes se están But it all poniendo tan begins with what? calladas, tan callados. Todo empieza con qué. She was looking for affection. Ella estaba buscando She didn't get it from afecto her husband. que no estaba recibiendo de parte de su She was marido. too moral to get it from another man, Ella era demasiado moral para ir en busca de otro hombre, even for her. incluso She was para getting ella. it from her children. Estaba recibiendo eso And de children sus aren't made hijos. for that. Los hijos no son hechos para eso. They're not made to sustain No that. son They're not hechos made para to carry sostener that eso, burden at all. para sostener esa carga. So, gentlemen, Para you nada. know how this thing of train or sin, Entonces, train one thing leads to Caballeros, another, to another, ¿saben to esto de another, to entrenar? another? Uno lleva a otro, a otro, a otro. Acabo de mostrarles un ejemplo, ¿sí? Has the woman sinned? ¿Y a quién Well, let's se keep vuelve? ¿Pecó la going. mujer? Man Sí, has sinned. pero también el marido ha pecado. He's neglected his wife. Ha descuidado a su hija, a Gentlemen, su there's a esposa. real problem. Caballeros, hay un problema real, Because I have a Lo solid, sé. trustworthy wife. porque tengo una There's a real esposa problem with having a fiel, solid, trustworthy sólida, wife. pero un problema de tener una esposa sólida
prudente, no necesita nada. And yet she's screaming Y inside. aún así. O puedes imaginar o pensar que no necesita nada. Sin embargo, sí necesita de ti. Your husband is not as, Y mujeres, he's not a trunk of wood like you think. tu marido no es como un pedazo de A madera, lot of times going, como piensas. Muchas veces está ahí you're sitting pensando, there going, if only he would love me, if only he would tan solo, open doors for me, if only si he él would me speak amara, tenderly, si tan if solo only he me would abriera just las puertas, talk and o si talk tan and solo, talk and si talk and talk and talk. me hablara y me hablara y me hablara y me If only he hablara. would do that. Si tan solo él And your husband's me sitting there, hiciera if eso, only she y el honored me, esposo está allí if she only respected me. pensando, I mean, si tan solo me honrara, I work every me day. respetara, trabajo todos los días. Wife, I'm in trouble now. Bueno, ahora mi esposa me Ah. está mandando mensaje. He's sitting there, I work hard every day with a Es- bunch of bad men. Está It's diciendo evil, trabajo it's a allí, hard world, I'm en tired. medio de muchos incrédulos en el mundo, en ese entorno es duro, es difícil. Ya ves, Yeah, you're both ya ves being lo que insensitive, ocurre. both not Sí, recognizing, ambos both están embittering siendo each other. insensibles, no reconociendo las necesidades del uno del otro. Así que, Men want respect. hombres sí, asimismo quieren respeto. Women Las want mujeres love. quieren And that doesn't amor. mean women don't want respect and men No don't want significa love, but if que you los had to hombres pinpoint no quieren amor o las mujeres no there's quieren where you need respeto, to go, pero estas there's where you need son to las go. cosas Okay, que se another question. destacan. Okay, I'll answer this in. This might be a big one. Okay. Could you talk about about maintaining joy in the home when you have constant demands and negativity in the household from Puedes unconverted hablar. children? Do you have any Puedes- practical advice? Puedes hablar de cómo puedes Can you hablar de talk mantener about gozo, maintaining joy mantener gozo en el when you hogar have constant demands cuando and negativity constantemente from hay unconverted demandas y children? negatividad Do you con have los any hijos practical advice? inconversos? Tiene consejos prácticos para dar. The first practical advice was, El consejo práctico fue, this is where dad steps in. eso es donde entra el padre. You see, this is where dad Ya steps ves, in. eso es donde el padre entra en la escena. When I know that my boys have been a handful, when I know my boys have been a handful, and it doesn't happen anymore, they've grown up, they're a joy. But when they were young, Mis fight hijos everything that they would do. Just son un gozo, my pero wife, I'd get home, más pequeños se peleaban y yo llegando a casa, mi esposa muy cansada. same thing with my daughter, just differently a little bit, but boys, let's go down the basement. Entonces yo digo, bueno, varones, What would hijos, dad do vamos al sótano. ¿Y qué hace el to padre? another man who hurts his wife? What will ¿Qué dad haría un hombre a otro hombre que daña a su make his esposa? wife's life miserable? Que le vuelve miserable a la vida de I come a su home, esposa? your mom's in there crying, Mira, and you did acabo it. de llegar a casa, tu mamá está llorando. Now we can do this the easy way, or we can do this the ¿Vamos easy a way, hacerlo just lo people fácil do it easy. o la manera difícil? I got that saying from my wife. I thought it was so cool. Mi esposa me enseñó ese And I look dicho, at me them, and gusta. I'm angry, Y los miro y control, but I want them to y know estoy- I'm mad. You need to estoy realize, enojado, boys, bajo control, pero les digo, yo quiero que she sepan que is the estoy apple of my eye. enojado. Ella es She is the apple of my eye. yo la quiero muchísimo This a will ella. not Ella, happen no, again. no vas a volver a tratar a mi esposa de esta manera. Three, I don't No care me if you're importa 30. si tengas 3 años o 30 años, no volverás a hacer esto. It's my woman, Esa mujer es mi mujer, es mi esposa and I will defend her y even la from voy a you. defender You de understand ti. me? Yes, Dad. Do you ¿Me entiendes? understand me? No, realmente me entendiste. Sí, My papá. daughter Mi hija, will be a little bit different, but it will be- diferente she un needs to be poquito, tough, 'cause pero I'm gonna ella say tough también. things to her. voy a decirle cosas Dad duras. needs Ella to tiene step que in ser and fuerte y go, "Look, dura. you wanna mess with Tengo somebody, que bring it decirle, on. mira, You don't tú mess with quieres her. tener If I problemas con come alguien, home and she's the heme aquí. strong Pero si yo llegue a casa she's y ella hurting está and everything else, angustiada, I'm the one you have to deal with. desesperada y todo lo demás, tendrás que tratar conmigo. There are Ahora, guys here tougher than me, more hay man than me, varones aquí everything más else. fuertes que I yo, recognize más that. That's the varoniles same que for yo y you todo. boys.
Pues yo he visto a algunos de ustedes But we bastante forget, altos don't we? If a y man grandes. walked into your house Pero si un hombre entrara a tu and you casa came home and your wife was crying, y llegaras a casa y tu I guess esposa I'd buy him llorando, flowers. no vas a comprarle You would hurt flores. him. You'd Le stop vas it. a You'd do lastimar, vas everything a in your pararle, power. hacer todo en tu You don't poder. think that way with Hay que everybody. pensar así We're not con gonna todos. No vamos a hit our children. We're not gonna pegar a nuestros This is hijos, pero did you know that there are times to be angry and sin not? hay momentos en que My boys podemos have seen estar airados sin pecar. out Mis of hijos their han dad. visto eso You're not going to do this. con su papá. Tú no vas a hacer esto. No, Be very, very careful. ten mucho cuidado. Don't let them be justified in saying, but Dad, No you do permitas it. que se justifiquen diciendo, pero tu padre, tú lo haces, tú le tratas a mamá así. Dad, No, you no make her permitas eso. miserable. Tú también, padre, Dad, she's cried le haces miserable. Ella llora también por ti. You see? But men, ¿Te das cuenta? oh, it's all about the children. It's all about the children. No, a man should say it's Tiene all todo about que the ver con wife. los hijos. No, el hombre debería decir todo tiene que ver con mi esposa. A wife Mi should say, esposa. no, 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 no. La esposa dirá, boys would get no. mad and say, Los "Dad, hijos this, se this, enojaban this." diciendo, padre, That's padre, enough. no, basta. Basta ya. Because if you want to know who I'm Porque si standing with, I'm standing with your dad. Tú quieres saber, la mamá dice, porque si tú quieres saber con quién me voy, con tu papá, You see that? This is ¿te das so cuenta? important. Esto es de suma importancia. And many of you guys probably never Y even muchos thought de of that. ustedes Oh, I don't a lo wanna mejor sit up nunca there. se les ha I don't ocurrido. Y muchas think, de estas oh, cosas que les gosh, estoy well, compartiendo, discovered all this. No, I was wow. very fortunate to No, have yo very godly estaba men muy help me. afortunado a tener Tell otros me a lot hombres of the things I'm telling you. piadosos que me ayudaron y me enseñaron muchas de estas cosas que les These are comparto. things that the man- Otras cosas. there's no way to stop this except No hay through manera father. de parar esto excepto Because a mother should pelear. not be put in the position of being her own defender in Porque this la madre no debería estar colocada en la posición para defenderse a sí You're misma. not going to hurt your mom. Yo voy a decirles a los It's hijos, not gonna happen in this les house. amo, les quiero, And I pero love no you. van a lastimar a su mamá. But it's not going to happen here. Les amo, pero esto no va a suceder aquí. Y eso es muy Now, importante. don't get all, in their face and acting. Y no vas a actuar como It's not going to happen. haciendo un show y perdiendo control de ti mismo. No, And that's the way you handle it. pero eso es la manera de lidiar con 4 esto. minutes, okay? Ok, eso All es right. todo por el momento. God bless you. Dios les bendiga.